Hermanos y amigos, Dios me los bendiga grandemente. Que la bendición del cielo, la bendición del Señor Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. En esta semana estamos tratando la temática que titula Mensaje para los jóvenes. Y el tema para hoy que me corresponde se llama El poder de la oración. El poder de la oración. Así que antes de empezar, quiero tener una palabra de oración y quiero que donde estén allí, inclinemos nuestro rostro y oremos. Querido Padre Celestial, te pido, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, bondadoso, Señor. Queremos, Señor, que en esta hora, Señor, tú nos hables por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, la temática de hoy trata sobre la oración. Queremos, Señor, que tú nos enseñes a orar para que nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, Señor, espiritual, siga fortaleciéndonos, Señor. Te pido, Señor, que cada oyente, cada televidente, Señor, que vea esta reflexión sea de gran bendición para su vida. Y que todo mal pensamiento, Señor, que esté en estos momentos distrayéndonos, Señor, de esta hermosa reflexión, sea quitada, Señor, por medio de tus santos ángeles. Así que, Señor, pedimos la bendición de tu Santo Espíritu y que tus santos ángeles, Señor, siempre nos acompañen. Acompáñanos, Padre Celestial, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la temática, como venía diciendo, el tema de hoy titula El poder de la oración. Y es interesante, importante este tema para hoy, la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo puedo yo orar? ¿Cómo así que orar? ¿Por qué orar? ¿Para qué orar? ¿Qué gano yo con orar? Y debe decirle que el Señor Jesucristo nos dejó una gran enseñanza cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, prácticamente en los evangelios. Vemos que Jesucristo se apartaba al monte solo a orar. Dice que duraba noches enteras orando. El Señor, con su naturaleza, descendió del cielo, tenía todo el poder, pero se humilló para darnos ejemplo de cómo nosotros podíamos vencer en la tierra de las artimañas del enemigo. Y debe decirle que el Señor no dependía de él solo, sino que también dependía de su Padre que estaba en los cielos. Dice que se apartaba solo, a solas, a orar por las dificultades que vendrían del día siguiente, a preparar su espíritu, a preparar su alma. Hombre de dolores, abnegado. Y dice que también se apartaba con sus discípulos, les enseñaba a orar. Pero quiero compartir para arrancar, quiero arrancar con Mateo capítulo 6, versículo 6, que dice: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es interesante este versículo que dice que cuando nosotros oremos, dice que cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y la pregunta es, ¿cómo así que en secreto? Y para explicar este texto, para explicar este versículo, cuando dice en secreto, dice que el Señor conoce nuestros pensamientos. El Señor conoce cada intento que sale de nuestro corazón, cada pensamiento. Sin embargo, antes de que nosotros oremos, el Señor sabe qué es lo que vamos a pedir. El Señor sabe. Pero la oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituido por nada. Es abrir la puerta del corazón a Dios. La oración es el aliento del alma. Si tú no oras, estás muerto espiritualmente. Por eso el Señor nos dio un gran ejemplo. Cada día dependía del Padre. Cada día se consagraba al Señor y salía a hacer sus obras, a hacer las obras del Padre, a hacer lo que a Dios le agradaba, lo que le agradaba a su Padre. Pero quiero dar a explicar qué significa
qué significa orar en el nombre de Jesús. Porque para entender la oración debemos de conocer a quién estamos orando, a quién le estamos pidiendo, con quién estamos hablando, a quién le estamos hablando. Y quiero que vayamos a San Juan capítulo 14, versículo 13. San Juan capítulo 13, versículo 13 y versículo 14, que dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. Pero quiero explicar qué significa orar en el nombre de Cristo. Dice un texto en el libro de la oración, página 261, dice que orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Repito, orar en el nombre de Cristo significa mucho. Significa tres cosas: que hemos de aceptar su carácter, manifestar sus obras y manifestar su espíritu y realizar sus obras. Dios es un Dios de principio. Dios es un Dios de principio. Dios no hace magia. Dios no es mágico. Dios hace milagros. Dios hace milagros. Y para entender, para que nuestras oraciones sean cumplidas, nosotros debemos de cumplir ciertas condiciones que están en la palabra de Dios. Y esas condiciones, como dice el texto, que debemos de aceptar su carácter, eso se refiere a guardar su mandamiento, a cumplir su mandamiento. Dice que el carácter de Dios es su ley, los mandamientos de Dios. Pero, ¿cuál es el objetivo fundamental? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la oración? Dice San Juan capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El objetivo fundamental de la oración es conocer al Señor, conocer a Jesucristo, tener una relación estrecha. Porque de nada me vale a mí tener mucho conocimiento de la palabra de Dios sin conocer a la persona de la palabra de Dios. Si no conocemos al Señor, no tendría sentido nuestras oraciones, no tendría sentido. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Buscar conocer a Dios por medio de la oración. ¿Y cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo llegamos a conocer al Señor Jesucristo? Como cuando uno conoce a una persona, uno le dedica tiempo, habla con esa persona, juega, se divierte con esa persona, pasa tiempo con esa persona. Asimismo, nosotros debemos de conocer a Cristo. Y quiero regalar estos tres requisitos para que lo cumplamos, para que podamos llegar a conocer a Dios. El primer requisito es hablando con Él. Segundo requisito, escuchando lo que tiene que decirnos. Y tercer requisito es dedicar tiempo a estar juntos. Sin embargo, dice que hablando con Él significa por medio de la oración. Hablando con Él lo hacemos por medio de la oración. Segundo requisito, escuchando lo que tiene que decirnos. Eso lo hacemos lo escuchamos por medio de su palabra, la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios. Y cuando dedicamos tiempo a estar con Él, con Dios, ponemos en práctica. Lo hacemos por el servicio cristiano, lo hacemos por medio de la testificación y la ayuda al prójimo. Ahí es donde nosotros debemos de conocer a Dios. Cuando pasamos a solas con Él, cuando le dedicamos tiempo y cuando le escuchamos por medio de su palabra. Así como el Señor Jesucristo dependía cada día de su Padre. Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La fe es importante, la fe, la oración, la fe van unidas, la fe y la oración, porque el que se acerca a Él dice que crea que Él existe, el que se acerca a Dios crea que Él existe. De tal manera que cuando no tenemos fe, cuando oramos con duda, cuando pensamos en la duda, cuando hablamos de duda, todo lo que tenga nuestro pensamiento, todo lo que tenga nuestra mente, eso va a crecer. Pero si oramos con fe, pensamos, hablamos de fe, cumplimos la palabra de Dios, aprendemos sus promesas, leemos su palabra y hacemos la voluntad de Dios, todas las promesas se cumplirán en nosotros. Pero si hacemos la voluntad del Señor. Ahora quiero comentar un testimonio de la oración. Empezando mi vida cristiana, llevaba prácticamente un año aproximadamente, no sabía qué era orar, hasta que un día experimenté la verdadera oración. Y eso tuvo que ver con un dolor, con una enfermedad, con un dolor que me empezó en la espalda. Yo iba a trabajar un día con algunos hermanos de la iglesia, algunos jóvenes de la iglesia, madrugamos a trabajar y déjeme decirle que en ese momento me agarra un dolor en la espalda, ese dolor me había dado antes de ingresar a la iglesia, varias veces ese dolor me mandaba por urgencias al hospital, no podía caminar, vomitaba, y sin embargo me trataba con pastillas, medicamentos, pero otra vez empezó el dolor cuando entré a la iglesia. Pero en ese momento estaba con un grupo de jóvenes de la iglesia, jóvenes de fe, que me llevaron, que me animaron. Y en ese momento yo le dije a uno de mis hermanos de la iglesia que me llevara al hospital porque el dolor era insoportable y no podía trabajar. Cuando ese dolor empezaba, yo ya decía, no lleve para el hospital, que este dolor no me deja trabajar, no me deja caminar. Y recuerdo yo que el hermano que estaba conmigo ahí en ese momento, a ese lado, me decía que, manito, no se preocupe, vaya y ore, tranquilícese. Y yo no le hacía caso, y me decía, ay, manito, lleva al hospital, en fin. Me dijo al último, vaya al cuarto que está allí, vaya y ore al Señor, que el Señor lo sana. Y hermanos y amigos, experimenté en ese momento, me arrodillé llorando por el dolor que tenía. Y es algo maravilloso en la oración. En ese momento que yo oro, con esa aclamación, con ese dolor, con ese llanto, en 5 minutos, cuando yo me postré de rodillas, en 5 minutos cuando pasó la oración, el Señor no sé qué hizo, no sé qué pasó en el momento que el dolor se me quitó. Y cuando se me quitó el dolor, los jóvenes que estaban allí en ese momento, se quedaron sorprendidos. Me dijeron, bueno, ¿qué le pasó? Ya te veo bien, contento, ¿vamos a trabajar o qué? Y vamos a trabajar. Y hermano, es una experiencia que yo tuve empezando mi vida cristiana, una experiencia por medio de la oración. Y déjeme decirle que de ese momento, esa experiencia que tuve con Dios en ese momento, no es difícil de quitármela, porque es algo sorprendente. Uno busca explicar la oración, bueno, esto cómo pasó, pero no, es por la fe. Dice que es por la fe. Así que es un testimonio, una experiencia que tuve que me ha ayudado, gracias a Dios, a conectarme más con Él, a buscarlo más. Y espero que cada uno de ustedes que están viendo se animen a la oración, oren siempre constante, persistan en la oración, pero con fe. Dice, ¿cómo se desarrolla la fe? Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe, esa oración que yo hago todos los días,
Porque hay personas que oran y no se cumple nada en ellos. No hay nada, en su vida no ha cambiado. Dice Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. La fe se desarrolla por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, no por otra cosa más, sino por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros cumplimos los requisitos, las condiciones que tiene el Señor para nosotros, dice un texto en Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tremendo, dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que todas las promesas pertenecen a nosotros. Cumplamos la palabra de Dios, obedezcámosles a Dios y tenemos la confianza de que todas esas promesas que tiene el Señor para nosotros, el Señor las cumplirá a su debido momento, no cuando nosotros queramos, a su debido momento. Algunas personas se desaniman porque oran, llevan 1 año, 2 años, 3 años orando y no pasa nada con esas oraciones. No pasa nada con esas oraciones. Entonces se sienten desanimados, quieren tirar la toalla. Pero allí en ese momento es cuando Dios está probando tu fe, cuando Dios está probando nuestra fe. Así que cada vez, si tú tienes una oración que estás orando, llevas 1 año, 2 años, no dejes de orar. Cumple la voluntad de Dios y el Señor a su debido momento responderá a esa oración, la responderá. Así que el Señor cada día nos impulse a orar, a conocerlo, por medio de su palabra. Dice, muchos anhelamos tener el Espíritu Santo sin la lectura de la palabra de Dios. Quiero enfocarme aquí para dar a entender. Muchas personas queremos tener el Espíritu Santo que ore en nuestra vida, pero sin la lectura de la Biblia, sin tener un escrito sin tener las promesas del Señor en nuestra mente. Déjeme decirle que está haciendo lo indebido, está haciendo lo incorrecto. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y pedimos su Santo Espíritu, dice que el Señor nos utiliza, el Señor nos capacita, porque estamos escudriñando su palabra. Elías obedeció a Dios, todo lo que el Señor le decía, lo hacía. Elías hizo 2 peticiones, para muchos quizás sea extraordinaria. Pidió fuego para quemar el holocausto, y la otra pidió lluvia. Pero debe decirle que el Señor, con su voluntad, el Señor respondió la oración más difícil, la que menos pensaba que se iba a cumplir, la respondió rápidamente. Respondió la oración de fuego. Y dice que Elías oró 7 veces para que se cumpliera la segunda petición, que era que lloviera. Pero allí donde está el secreto, allí es donde está el secreto de la oración, la fe. Y que se haga siempre a la voluntad de Dios, siempre aceptar la voluntad de Dios. De lo contrario, no nos desesperemos, esperemos en Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Todo lo que Dios hace por nosotros es de gran bendición, y nosotros debemos de esperar, de tener paciencia para que esas oraciones, para que esa fe se pueda fortalecer en nosotros.
A veces oramos poco por el Espíritu Santo. Debemos de hablar más sobre el Espíritu Santo, pedir más al Espíritu Santo. Dice un texto en Romanos 8:26, en la versión Biblia Dios habla hoy, 1994. Escuchen esta versión. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar. Dice que el Espíritu ruega por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras. Cuando nosotros tenemos un corazón sincero a Dios, abrimos nuestra mente, nos entregamos al Señor, dice que el Espíritu Santo toma posesión de nuestra mente, de nuestros corazones, y esas oraciones que nosotros elevamos, dice que son presentadas. El Señor Jesucristo la presenta a su Padre, las oraciones, una oración sincera. Todas las oraciones de los justos son contestadas, son escuchadas. Así que no nos desanimemos si el Señor no está respondiendo nuestras oraciones. Ahí es donde más debemos de orar, de seguir orando. Cuando no sintamos el deseo de orar, ahí es donde más tenemos que ejercer voluntad para orar. Un gran ejemplo nos da la Biblia de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Cómo así que Enoc caminó con Dios? ¿Cómo se explica esto? Dice que Enoc tenía una relación íntima, caminaba con Dios. Su relación era tan estrecha, que Dios lo traspuso al cielo. Dios se lo llevó. Caminó con Dios, una relación íntima con Dios. Otro ejemplo de Elías. Elías, profeta de Dios, dice que Elías cumplía la palabra de Dios, hacía lo que Dios le agradaba, y todas las promesas, todas las peticiones que él hacía, las cumplía. Así que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es dice Santiago 4:3, pedís pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces no se cumplen nuestras peticiones, nuestras oraciones. A veces pedimos mal, pedimos para derrochar, para nuestro ego, para nuestro yo, para nuestra vanagloria. Y a veces esas oraciones no son contestadas porque no es a la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Debemos de pedir sabiduría, poder para realizar las obras del Señor. Pidamos su Santo Espíritu. Pidamos que el Señor nos perdone cada día. Debemos de orar sabiamente, inteligentemente. No pidamos para deleitarnos en este mundo. Todas las cosas que nosotros pedimos, que un carro, una moto. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. Dice que cuando uno se entrega total a Dios, hace la voluntad de Dios, Dios suplirá lo secundario. Las cosas de este mundo Dios las suplirá. Pero encarguémonos nosotros de buscar primeramente el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, servir, ayudar, visitar a aquellos que sufren, a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Eso debemos de practicarlo primeramente a nuestra vida. Así que cambiemos nuestro modo de orar, nuestro hábito de orar siempre para nosotros. Debemos de pedir para bendecir a otros, para ayudar a otros. ¿Cómo se cumplirán todas las promesas? ¿Cómo se cumplirán todas esas promesas que Dios tiene preparadas para nosotros, que están en su palabra? ¿Cómo se cumplirán? Dice San Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis
y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Cuál es la clave para que nuestras promesas, las promesas del Señor se cumplan en nosotros? Debemos de permanecer en Él. ¿Y cómo permanecemos? Por medio de la relación con Dios, de la oración. Entonces, queridos hermanos, yo los animo para que no se desanimen, para que sigamos orando fervientemente. Y quiero contar este último testimonio, empezando mi hogar, empezando mi vida cristiana. Tuve dificultades en mi hogar, empezando, mis padres, mis madres, mis hermanos se vinieron encima, me reprocharon por mi fe, por mi nueva vida, me reprochaban y fue duro para mí porque todos se venían encima, trataban de menguar mi fe, pero lo que yo hacía era lo siguiente: yo me humillaba delante de Dios, me encerraba en mi cuarto a orar, me fortalecía, le lloraba, Señor, bataleaba, y el Señor respondía a mis oraciones, las respondía, ponía luego todo en calma. Y hoy en día me siento muy agradecido por el Señor, porque por medio de ese testimonio, de esa entrega a Dios, el Señor ha transformado mi familia, gracias a Dios. Ya todos escuchan la palabra de Dios, ya todos preguntan por mí, por la palabra de Dios, oran, dice que me piden oraciones por ellos, y es una gran bendición, agradecido con Dios. Y entonces quiero que sigan orando, que no dejen de orar, hagan la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que Él está siempre junto a nosotros. Aunque tú no sientas, no escuchas nada, pero Dios siempre está a tu lado para responder, para escuchar tu oración. Así que tengamos paciencia y que la bendición del cielo sea con cada uno de ustedes que están escuchando esta reflexión. Dios me los bendiga grandemente. Feliz día.